días, les damos la bienvenida a la última capacitación en JAOA del ciclo Comunicación y Propiedad Intelectual en Arquitectura. Hoy abordaremos el tema de propiedad intelectual en la arquitectura. Esta capacitación tiene por objetivo permitir a los arquitectos entender aspectos fundamentales de propiedad intelectual y derecho de autor en materia de obras arquitectónicas. Se abordarán primero ciertos conceptos y nociones claves de la propiedad intelectual conforme a la legislación chilena, incluyendo la duración, contenido de los derechos y la forma de protegerlos ante infracciones. A continuación, se analizarán los derechos de autor en el caso particular de las obras de arquitectura y las particularidades de su regulación. Al finalizar, realizaremos una breve de casos más relevantes suscitados en Chile. Las consultas se hacen por medio de chat. Al finalizar la presentación, lograremos cómo responderla. Y la capacitación estará a cargo de Bernardita Ditus, abogada de la Universidad de Chile, máster en Propiedad Intelectual, Industrial y Nuevas Tecnologías de la Universidad Autónoma de Madrid. Así que, bienvenida Bernardita, bienvenidos a todos, y comencemos. Muchas gracias, Lucía. ¿Me escucho bien? Sí. Para todos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Quiero agradecer en primer término a Mónica, a Lucía, por el interés de abrir estos espacios de discusión que son súper necesarios para que los distintos creadores, creativos, innovadores logren tener más nociones acerca de los derechos que les asisten, qué está pasando en Chile. Les agradezco mucho esta oportunidad y yo creo que va a ser provechosa para todos. Como le anticipaba un poco a Lucía, cuando uno empieza a meterse en estos temas, a conocer aspectos de fondo o qué ha pasado en Chile, hay claridad en ciertos aspectos y van saliendo muchas más dudas. Así es que este es un buen puntapié inicial para que podamos ir conociendo más sobre los derechos de los autores y particularmente de los arquitectos, que es lo que nos convoca hoy día. Aprovecho de saludar a todas y a todos los que se conectaron. Cualquier duda la podemos ir conversando hacia el final de la exposición, que espero que les sirva y sea provechosa. Voy a empezar a compartir mi presentación. Vamos a conversar un poco sobre la propiedad intelectual y las obras arquitectónicas. ¿Okay? Tenemos como imagen icónica, ¿no es cierto?, una de las obras de arquitectura más relevantes de la humanidad, ¿no es cierto?, la Torre Eiffel, que, como vamos a analizar con posterioridad, se encuentra actualmente la torre en sí en el dominio público. Eso quiere decir que ya han expirado los derechos de los autores que crearon esta obra intelectual, pero no así otros derechos, porque la iluminación de la Torre Eiffel, que se puede apreciar de noche, aún está protegida por derechos de autor, y para reproducir la Torre Eiffel iluminada se necesita autorización de los titulares de derechos de autor. Quiero mostrarles como primera cosa este gráfico que considero súper explicativo acerca de la propiedad intelectual. Si nosotros consideramos la propiedad intelectual en un aspecto o en un concepto amplio, tenemos un sinfín de activos intelectuales que están colaborando con los creativos y los innovadores. La propiedad intelectual en un concepto más preciso, más acotado, tiene que ver con el derecho de autor, que es lo que nosotros vamos a analizar ahora. Pero la propiedad intelectual en general es un mundo amplísimo, y ustedes deben conocerlo de alguna manera. Ustedes, por ejemplo, muchas de las oficinas de arquitectura o de los arquitectos que están hoy día conmigo, probablemente tienen marca registrada de sus oficinas, ¿no es cierto? Tener una marca registrada, que es un signo distintivo, es un aspecto vital para poder proteger el prestigio y todos los valores asociados a ese nombre particular de la oficina de arquitectura o del arquitecto frente a otros competidores del mercado. Tener una marca registrada es relevante para que otro simplemente no pueda copiarte esa denominación y no pueda utilizarla produciendo confusión en el mercado. Esas son las marcas comerciales. Y hay un universo enorme de tipos de marcas comerciales, regulación de las marcas comerciales, etc. Por otro lado, probablemente ustedes han utilizado tecnología que puede estar protegida por patente, ¿no es cierto? Tecnologías que, por ejemplo, solucionan algún problema constructivo o algún problema de materialidad y que ha podido ser abordada por creativos, por inventores,
que han logrado tener una protección estatal respecto de las patentes de invención. Tanto las marcas comerciales como las patentes son activos intelectuales que requieren de una concesión por parte del Estado. El Instituto Nacional de Propiedad Industrial es el organismo encargado en Chile de otorgar esos derechos de propiedad industrial después de una tramitación administrativa. ¿Ok? ¿Qué pasa en el caso del derecho de autor? Que es donde más vamos a conversar hoy día, ¿no es cierto? El derecho de autor, a diferencia de la propiedad industrial, gozan de derechos de autor sobre sus creaciones intelectuales los autores por el solo hecho de la creación, sin que sea necesario un procedimiento de concesión por parte del Estado, ni un procedimiento de registro de obras intelectuales, como vamos a ver a continuación. Por el solo hecho de la creación ya se goza de los derechos de propiedad intelectual en el sentido del derecho de autor. Veamos qué protege la propiedad intelectual en general. Puede resultar súper obvio, pero en el fondo la propiedad intelectual, toda la normativa de propiedad intelectual industrial lo que está haciendo es proteger el derecho de los que inventan o crean, los resultados del esfuerzo creativo. Todo esto para otorgarles a estos creativos, innovadores, inventores, etcétera, bienes intangibles, derechos, en definitiva, que pueden ejercitar, como vamos a ver con posterioridad. ¿Por qué se protege la propiedad intelectual en general? Por razones obvias, ¿no es cierto? Por una parte, se protege el desarrollo creativo de los autores, pero existe una necesidad pública de protección de la propiedad intelectual, porque vamos a estar todos de acuerdo en que la creación cultural, la creación de inventos, la generación de innovación son motores fundamentales para la sociedad entera, ¿no es cierto? Entonces es lógico que deba existir una protección para que todos estos creativos e inventivos puedan seguir desarrollando su trabajo, puedan vivir de ese trabajo, ¿no es cierto?, intelectual, y la sociedad se vaya enriqueciendo. En definitiva, la propiedad intelectual lo que busca es llegar a un equilibrio entre los derechos de los autores y los derechos de la sociedad. Porque la sociedad también tiene o debe tener la posibilidad de acceder a este conocimiento y cumplidos los plazos de protección, que vamos a ver a continuación, puede la sociedad entera tomar esa información y generar nuevas obras intelectuales, por ejemplo. Estamos en una regulación que lo que busca es equilibrar los intereses de autores y los intereses de la sociedad. Por eso, por ejemplo, en materia de derecho de autor, como vamos a ver después, la ley establece una serie de excepciones al derecho de autor, donde se establecen taxativamente ciertas hipótesis donde el autor deja de tener derechos, no deja de tener derechos, pero la sociedad puede utilizarlos sin tener que pagar, por ejemplo. Vamos a ver de qué estamos hablando después. Propiedad intelectual, en términos históricos, está muy vinculada también al desarrollo de los inventos y la creación. Pensemos que los primeros derechos de propiedad intelectual están vinculados a la explosión o desarrollo de la imprenta, ¿no es cierto?, de técnicas de impresión que permitían reproducir libros o textos, ¿no es cierto? A partir de esa explosión se reconoce la necesidad de proteger los derechos de los autores y también de los editores, ¿no es cierto?, de quienes tenían que implementar determinadas técnicas innovativas para poder desarrollar esta duplicación de textos, en definitiva. ¿Cuál es nuestro marco normativo? ¿En qué ámbito nos estamos moviendo? En Chile, el marco normativo que protege la propiedad intelectual está encabezado en primer término por la Constitución. La Constitución, en su artículo 19, número 25, establece básicamente, dentro del artículo 19 se consagran las garantías fundamentales. Y dentro de ellas, luego de regular la propiedad en general, el artículo 19, número 25, establece que los autores tienen sobre las creaciones intelectuales, se reconoce, un derecho de propiedad. ¿Qué significa esto? Que los autores tengan un derecho de propiedad sobre sus creaciones intelectuales garantizado por la Constitución. Primero, que nadie puede ser despojado de su propiedad sin el procedimiento constitucional establecido para ello. Hay un procedimiento denominado de expropiación aplicable a todas las propiedades, en definitiva, que se garantiza y se establece en la Constitución para evitar el despojo o la pérdida del núcleo central del derecho, en este caso, de la propiedad intelectual.
¿Qué significa también que esté protegido por la Constitución? Que ante cualquier acción u omisión arbitraria o ilegal que afecte nuestro derecho de propiedad intelectual, se podrán ejercitar los recursos constitucionales establecidos en este marco. ¿Ok? Vamos a ver que la ley, particularmente la ley 17336, que regula la propiedad intelectual, establece las excepciones, los derechos, la duración, establece también acciones de protección. Eso lo vamos a ver al final de nuestra exposición. Marco normativo también conformado por los tratados internacionales. El principal en materia de derechos de autor es el Convenio de Berna. Y, por cierto, nuestra ley, la ley más importante en materia de propiedad intelectual, es la que ya les mencionaba, la ley 17.336 sobre derechos de autor o propiedad intelectual. Conceptos generales. En primer término, veamos qué dice la ley de propiedad intelectual. El derecho de autor es el que, por el solo hecho de la creación de la obra, adquieren los autores de obras de la inteligencia en los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión. La norma nos demuestra que el primero de los requisitos para gozar de propiedad intelectual o de derechos de autor no basta para que estemos protegidos por derechos intelectuales con tener una idea. Podemos tener ideas creativas estupendas, guiones en la cabeza para desarrollar una película, una técnica plástica salvaje, pero lo que protege el derecho de autor es la expresión de esa idea en un soporte determinado. Los soportes pueden ser de distinta naturaleza, pueden ser corpóreos, incorpóreos, etc. Lo importante es que se pueda plasmar y sea reconocible esa idea en un soporte determinado. Tenemos entonces que el primer requisito para la protección de la propiedad intelectual es la exteriorización. Y hay soportes y soportes, ¿no es cierto? Hay soportes clásicos, por ejemplo, el que estamos viendo en pantalla, el soporte escultórico. Tenemos la obra maestra de Miguel Ángel, ¿no es cierto?, denominada David. Sin lugar a dudas hubo una idea creativa que fue plasmada por este autor en esta célebre obra, ¿verdad? Pero, y eso es uno de los soportes más clásicos, la escultura, los libros, ¿no es cierto? Pero, obviamente, los artistas, los creativos van buscando distintas formas de expresión creativa. Y nos encontramos, por ejemplo, con un nuevo desarrollo artístico que ustedes deben conocer, sin duda, que se denomina arte digital, que comprende a todos los objetos artísticos realizados, presentados o difundidos mediante tecnología digital, nuevos medios o medios emergentes. En el caso del arte digital, nosotros no vamos a encontrar un soporte tangible que podamos hacer. No se trata de un cuadro que yo pueda colgar en la pared o una escultura que pueda ubicar en un espacio. Está en el espacio digital la obra creada. Pero no por eso, no porque no estemos en presencia de un soporte asible o de los más tradicionales, va a tener poco valor. Piensen ustedes que esta obra, que se llama Todos los días, los primeros 5000 días, ¿no es cierto?, del artista Whitney, fue subastado por la conocida Casa Christie's en la suma no despreciable de $69 millones. Y resulta que quien adquirió esta obra, lo que adquiere es un certificado digital de la existencia de la obra, un certificado digital de que esa obra es la original, pero no la puede imprimir. La obra original está en un formato digital, para que ustedes vayan viendo cómo va evolucionando. Evidentemente, el desarrollo artístico demuestra que se buscan permanentemente nuevas formas de expresión. Hay gente que critica el arte digital, gente que lo apoya. Sin duda, es una nueva forma de expresión. Lo que tenemos que considerar para comprender este primer requisito de la exteriorización es que los derechos de autor se tienen sobre la obra, ¿ok? Pero hay una diferenciación entre los derechos que se tienen sobre la obra que se ha plasmado en un soporte y los derechos que pueda tener el dueño de ese soporte.
¿no es cierto? El creador es dueño de sus obras. Nadie puede apropiarse de ellas o utilizarlas sin su permiso, puesto que es titular del derecho de propiedad sobre su creación. El titular de derechos de autor tiene las mismas facultades que el dueño de un bien material común y corriente, de usar, gozar y disponer de su propiedad intelectual. Pero junto con ese derecho del autor, ¿no es cierto?, están los derechos del propietario del soporte. Ustedes, sin duda, lo aprecian día a día porque hay disciplinas artísticas, disciplinas protegidas por el derecho de autor, donde esta conexión entre soporte y derechos de autor se aprecia con mayor claridad. Por ejemplo, respecto del ejemplar único de un cuadro, de una obra plástica, coexisten los derechos de autor del pintor con los derechos de quien compró el cuadro, quien compró el soporte material. Y en el caso de las obras arquitectónicas, naturalmente, coexisten los derechos del creador, del arquitecto, con los derechos del propietario de ese edificio o de esa obra arquitectónica. ¿Ok? Esa es la distinción que tenemos que hacer entre corpus mysticum y corpus mechanicum. El mysticum es el derecho de autor, el mechanicum el derecho del propietario sobre el soporte, que coexisten y tienen que llegar a un equilibrio. Vamos a ver cómo se han solucionado esas búsquedas de equilibrio en derecho comparado. Segundo requisito, la originalidad. La originalidad, como vemos a continuación en la próxima slide, no es un concepto que ha desarrollado muy claramente la legislación chilena. Ha sido desarrollado más bien por la doctrina a propósito de los desarrollos de derecho comparado de otros países y de tratados internacionales a que nosotros adherimos. La originalidad se puede mirar desde dos puntos de vista. En forma objetiva, la mirada es un poco compleja desde un punto de vista objetivo porque buscaría que el requisito de la originalidad consista en que no haya nada creado similar con anterioridad. Lo cierto es que en materia artística generalmente existen técnicas, existen estilos y obviamente no existe nada, o podría haberlo obviamente, pero no existe nada fuera de serie. No podríamos nosotros considerar que solamente debiera tener protección, por ejemplo, un libro que comience a crear un género literario específico, como por ejemplo El Quijote de la Mancha. No, obviamente la narrativa tiene similitudes y lo que va variando es el contenido de la obra. Por lo tanto, la originalidad, más que como novedad, como que no exista algo creado con anterioridad, con esas características, tenemos que mirarla desde un punto de vista subjetivo. En el fondo, la originalidad para nosotros debiera consistir en que la obra refleje de alguna forma la personalidad del autor, ¿verdad? En el caso de las obras arquitectónicas, la originalidad, este reflejo de la personalidad del autor, está marcado por ciertos componentes limitantes, entre comillas. Primero, porque tenemos la participación de un mandante, generalmente en las obras arquitectónicas, que tiene ciertas ideas, ciertos conceptos, y es lo que plantea el arquitecto para desarrollar. Entonces el arquitecto se va a manejar dentro de esos parámetros. Por otro lado, tenemos una serie de normativa que va a regular la actuación de los arquitectos y arquitectas, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que en estos límites que tenemos en esta categoría de obras en particular, no se puedan verificar las condiciones para que exista originalidad. Y en definitiva, simplemente la obra va a tener que ser creada por su autor y va a tener que de algún modo mostrar su impronta. Incluso dentro de estos límites que les estoy mencionando, se puede verificar la originalidad. Por eso es que aplicamos un estándar bajo, apuntando a este reflejo, impronta, a estas características especiales del autor que podemos encontrar en el desarrollo de una obra arquitectónica, partiendo por el estándar no más exigente. La originalidad, para que lo entendamos, no quiere decir que la obra sea bonita, que tenga un nivel artístico determinado. No se imponen esos estándares. El estándar que estamos buscando es un reflejo de la personalidad.
En Alemania, donde ha habido un desarrollo jurisprudencial y doctrinario mayor al nuestro, les hago el alcance de que en Chile las materias de derecho de autor han sido abordadas por la doctrina, pero tenemos muy poca jurisprudencia, muy pocos casos en que se haya debatido sobre derechos de autor que nos permitan llegar a conclusiones relevantes. Vamos a ver que hay algunos que sí lo han hecho, pero, por ejemplo, en materia arquitectónica no hemos tenido ningún pronunciamiento por parte de tribunales que nos permita aclarar los límites o la forma de interpretar los derechos. En Alemania, por ejemplo, la protección del derecho de autor en el caso de obras de arquitectura, tanto interior como exterior, debe cumplir dos requisitos. La obra necesariamente debe ser una creación intelectual propia del autor o autora. En segundo lugar, la creación debe reflejar la personalidad del autor como una expresión de sus opciones creativas. Da lo mismo el tipo de edificio, eso lo ha dicho ya la jurisprudencia alemana, no se está buscando que sean obras magníficas de arquitectura, podrían tener originalidad y podrían ser protegidas por el derecho de autor obras relativamente sencillas. No importa qué tipo de edificio es el que estemos analizando, si cumple con esos requisitos va a tener protección por el derecho de autor. También en Alemania, la jurisprudencia nos ha ayudado a entender quién no cumple con los estándares necesarios para poder ser protegido por derecho de autor. Por ejemplo, las obras de arquitectura que sean resultado de trabajos rutinarios, donde, que no sean identificables de la mayoría de los edificios del día a día. O sea, tenemos un desarrollo de obras arquitectónicas relativamente comunes, donde no existen elementos que reflejen personalidad del autor, por ejemplo. O los edificios diseñados utilizando solo elementos arquitectónicos comunes. Ahí tampoco encontramos el reflejo de la personalidad del autor y por lo tanto, bajo la legislación alemana, no serían protegibles. En Chile no hemos llegado de ninguna manera a discutir acerca de originalidad en materia de obras de arquitectura, para que ustedes lo sepan. En Francia, la Corte de Casación, en el caso que cito, ha determinado que la originalidad debe ser buscada en forma acuciosa por los tribunales cuando estemos enfrentando un conflicto. Y, por ejemplo, el juez va a tener que analizar, dentro de una obra arquitectónica, sus distintos detalles arquitectónicos. Incluso si la obra en general fuera comúnmente algunos elementos usados en una región y pertenezcan, por ejemplo, a un estilo propio del patrimonio provenzal o florentino, por poner un ejemplo. Desde que la combinación de los detalles podría convertir a la obra en una composición original. ¿Ya? Eso quiere decir que, obviamente que en arquitectura existen estilos arquitectónicos, estilo mediterráneo, por ejemplo, y esos estilos tienen ciertas características comunes, pero no por el hecho de que haya un estilo y de que haya características comunes, el análisis de las particularidades de esa obra nos va a impedir catalogar a esa obra como susceptible de protección por el derecho de autor. A eso ha llegado Francia incluso, a obligar en el análisis a ver los detalles de la obra desarrollada. La pregunta es, ¿son originales estos edificios? Por ejemplo, citados a título absolutamente ejemplar, uno podría estimar que el análisis que hay que hacer es, ¿reflejan estos edificios la personalidad del autor de alguna manera o se trata de edificios que simplemente están utilizando elementos comunes de arquitectura, esa especie de garage, ¿no es cierto?, esa casa? ¿Son originales? Son cuestionamientos que se va a plantear un tribunal, por ejemplo, en un caso de infracción a derechos de autor. Y son originales estos edificios, que ustedes conocerán evidentemente, el puente Subisuri de Calatrava y el proyecto Torre Biónica de Gómez, Cervera y Celaya. Probablemente en estos casos no vamos a dudar en calificar a estas obras de arquitectura como obras donde se aprecia la personalidad, la impronta de los autores que han trabajado en estos proyectos y luego obras arquitectónicas, ¿verdad? De hecho, vamos a ver con posterioridad, en el caso del puente Subisuri, existió un litigio por derechos de autor, por infracción a la integridad, como vamos a ver, donde se reconoció que este puente, que no es un edificio en el sentido clásico de definición de obras de arquitectura, gozaba de derechos de autor. Vamos ahora a revisar la estructura de nuestra ley de propiedad intelectual.
La Ley de Propiedad Intelectual 17336 consagra lo que es el derecho de autor, la naturaleza, el objeto de protección, la duración, de qué derechos gozan los autores, las limitaciones. Hay también un reglamento de la ley que va a establecer ciertas condiciones más prácticas que acompaña a la normativa. ¿Cuál es el ámbito de protección? La ley protege los derechos que por el solo hecho de la creación de la obra adquieren los autores de las obras de la inteligencia, de los dominios literarios, artísticos y científicos, cualquiera sea su forma de expresión y los derechos conexos que ella determina. Los derechos conexos son, por ejemplo, los que tienen los intérpretes respecto de sus interpretaciones. No son derechos de autor, pero están muy conectados. De ahí el nombre de derechos conexos al autor. El derecho de autor comprende los derechos patrimonial y moral que protegen el aprovechamiento, la paternidad y la integridad de la obra. Ámbito de protección de nuevo. El artículo 2 de la ley establece que se amparan los derechos de todos los autores, artistas, intérpretes o ejecutantes, productores de fonogramas, etcétera, chilenos y de los extranjeros domiciliados en Chile. Los derechos de los autores, intérpretes o ejecutantes, productores, etcétera, no domiciliados en el país, gozarán de la protección que les sea reconocida por las convenciones internacionales que Chile suscribe y ratifique. Vale decir, por ejemplo, protección otorgada por el convenio de Berna que veíamos en el marco normativo. ¿Cuál es el objeto de la protección del derecho de autor? Las obras intelectuales. Y tenemos en el artículo 3 de la ley 17336 un catálogo de obras intelectuales. Un catálogo abierto. Tenemos que entender que no se trata de un catálogo taxativo, porque la norma comienza señalando que quedan especialmente protegidas con arreglo a la presente ley y hay una enumeración de obras intelectuales. Los libros, la música, las composiciones con o sin letra, etc. Y dentro de ellos se establece en el número 9 que quedan protegidos los proyectos, bocetos, maquetas arquitectónicas, los sistemas de elaboración de mapas. Eso establece el número 9 del artículo 3 de la ley. Entonces, la pregunta cae de cajón. Estamos hablando, atendida la forma en que aborda este numeral, las obras arquitectónicas, ¿se comprende la obra ya construida? Porque no lo menciona expresamente, ¿no es cierto? Pero no habría duda, en términos doctrinarios, de que sí se comprende la obra ya construida. Primero, por lo que decíamos, ¿no es cierto? Se trata de un catálogo meramente enunciativo, por lo tanto, una obra arquitectónica construida es una obra, es una creación intelectual y merece protección del derecho de autor. Entonces, no hay duda de que se comprende la obra ya edificada. Se comprenden los renders, las fotografías que se toman de los proyectos. La fotografía es una de las obras comprendidas en el catálogo de obras protegidas, las maquetas, los bocetos, etc. Se trata de una protección amplia. ¿Cuál es la extensión de la protección? Y probablemente ustedes ahí me podrán ayudar al final de la exposición. ¿En qué sentido? Existe una noción bastante clásica de arquitectura que comprende o entiende que la arquitectura es simplemente el arte de diseño y construcción de edificios, ¿ok? Entonces podríamos entender que la arquitectura en general, desde un punto de vista clásico, se refiere únicamente a ese tipo de edificaciones. Entonces la pregunta es, ¿comprende las obras arquitectónicas, se extienden, por ejemplo, a paisajismo? ¿Se extienden, por ejemplo, a interiorismo? ¿Cuál es la extensión de la protección? En Chile no tenemos claro, en Chile no se ha definido hasta dónde se extiende la protección. Y ustedes me dirán si ya se ha evolucionado en nuestro país respecto de un concepto de arquitectura más amplio. ¿Ya? En Italia, por ejemplo, el tema ha sido bastante debatido. En Italia se ha conversado mucho acerca de la extensión de la protección por derecho de autor de obras arquitectónicas. Y se ha concluido que en Italia, frente a la posición clásica, se sigue una noción moderna de arquitectura que comprende cualquier actividad destinada a modificar espacios, edificios, jardines, diseño de interior, considerando que el diseño de interior es una composición creativa de piezas individuales, más que las piezas individuales en sí, ¿no es cierto? Los planos de desarrollo urbanístico, edificios prefabricados, etc. Y ahí yo les pongo, por ejemplo,
dos fotitos de un caso bastante bullado en Italia, donde Kiko, esa empresa dedicada a cosméticos, su giro son cosméticos y productos de esa naturaleza en general, dirigió acciones por derecho de autor en contra de su competidor Wiko, y se determinó, después de varias instancias, ¿no es cierto?, de que ese diseño interior de Kiko era protegible por el derecho de autor. ¿Es protegible en Italia ese diseño por competencia desleal, por ejemplo? En el sentido de que Wiko trató de aprovecharse de la reputación y de los elementos fundamentales del diseño de Kiko. Es protegible por propiedad industrial, porque incluso ese layout puede ser registrado como marco de diseño, y es protegible por derecho de autor, porque se estima que hay una composición determinada de elementos organizados y coordinados que manifiestan la impronta personal del autor, lo que permite que sea protegida como una obra de arquitectura interior. No sé cómo andaremos al menos en aspectos de fondo, de ustedes, digamos, de fondo, en torno al concepto de arquitectura actualmente en nuestro país. Después lo podemos conversar un poco. Pero les comento lo que pasa afuera, donde sí se ha debatido al respecto. En las obras arquitectónicas, y ustedes lo saben, coexisten dos intereses concurrentes, ¿no es cierto? Los del autor, que es el arquitecto, y los del propietario del bien de usar su propiedad, modernizarla, agrandarla, cambiar el propósito de uso, por ejemplo. ¿No es cierto? Ustedes se ven enfrentados a eso permanentemente. De hecho, esta conjunción de derechos que vemos en las obras arquitectónicas tan marcadamente ha hecho que existan ciertas regulaciones especiales respecto de las obras de arquitectura. Vamos a dejarlo en suspenso para ver después cómo aplican estas regulaciones especiales en materia de uso de los derechos por parte de arquitectos. Hablemos ahora sobre los sujetos de derecho. ¿Quiénes son los sujetos de derecho de autor? Los legitimados por la ley, por la convención o un contrato para ejercer los derechos morales y patrimoniales de autor. Hay dos clases de titulares del derecho de autor, los originarios y los derivados. El titular originario, conforme al artículo 7 de la Ley de Propiedad Intelectual, es el autor de la obra. ¿Y quién es el autor de la obra? Y este es un primer elemento que tenemos que tener súper claro en materia de titularidad de derecho de autor, la persona natural que crea la obra. ¿Ya? ¿Por qué es la persona natural? Por diversas, a pesar de que no se señala expresamente en ese artículo que es la persona natural, de distintas otras normas de la Ley de Propiedad Intelectual esto emana claramente. Por ejemplo, en el artículo 5 se dice, obra individual. ¿Cuál es la obra individual? La que sea producida, creada en definitiva, por una persona natural. Obra en colaboración. ¿Cuál es una obra en colaboración? La que sea producida conjuntamente por dos o más personas naturales. ¿Qué otra cosa nos lleva a concluir que es la persona natural, la única titular de derechos de autor en Chile, salvo las excepciones que vamos a conversar? Que todos los derechos morales de autor están vinculados, o existen en Chile, mejor dicho, existen en una legislación como la nuestra, de naturaleza codificada, por la íntima relación que tiene el autor con su obra. Por eso existen derechos morales, que son irrenunciables, inalienables, por la estrecha relación que tiene el autor con su creación. ¿Qué otra cosa nos permite concluir que el único titular de la obra es una persona natural? Porque, por ejemplo, la duración de los derechos de autor se determina por la vida del autor. La duración de los derechos de autor dura toda la vida del autor y 70 años después de su muerte. Las personas jurídicas no mueren, al menos no tienen esa muerte natural, ¿verdad? Por lo tanto, al regularse de esa forma la duración, es evidente que los titulares son personas naturales. ¿Cómo se presume? ¿Quién es el autor para la ley? Esta persona natural, ¿cómo sabemos quién es el autor de una obra en definitiva? El artículo 8 de la misma ley establece que se presume autor de la obra intelectual quien aparezca como tal al divulgarse esa obra
mediante su nombre, seudónimo, firma o cualquier otro elemento que permita su identificación en la obra. O aquel que haya inscrito o registrado la obra a su nombre, decimos que pase que se escucha mucho, quien haya inscrito o registrado la obra bajo su nombre en el Departamento de Derechos Intelectuales. Pero estamos frente a presunciones, porque podría pasar que una persona que no es el real autor de la obra inscriba esa obra en el Departamento de Derechos Intelectuales. No porque alguien haya ganado con el registro va a ser titular de los derechos. Evidentemente, el autor real podrá demostrar mediante otras formas que es el autor efectivo de la obra. Por ejemplo, en el caso de un documento electrónico, podrá acreditar cuándo fue la fecha de creación de ese documento, por ejemplo, ¿no es cierto? O claro, bastaría que alguien tome una obra, la firme y que por el solo hecho de consignar su firma se estima autor. Evidentemente que esta es una norma que está diseñada para facilitar el reconocimiento del autor, pero existe la posibilidad de que se acredite lo contrario, ¿ok? Mediante algún medio probatorio. Decíamos que las obras son producidas por personas naturales, ¿verdad? Eso es el autor por esencia en materia de propiedad intelectual. La obra intelectual es la que es producida por una sola persona. La obra en colaboración es la que sea producida conjuntamente por dos o más personas naturales. En la obra en colaboración, los aportes no pueden ser separados. El clásico ejemplo de la obra en colaboración, y así lo establece la ley, es la obra cinematográfica. Existen diversos componentes, ¿verdad? El guión, existe una música, y todos son autores de cada una de esas creaciones en particular. Pero se trata de obras en que todos los autores están en igualdad de condición, por decirlo de alguna manera. Y en base a eso, son coautores dentro de esta obra. Cosa distinta que, en el caso de las obras cinematográficas, la misma ley, mediante una ficción, atribuya la posibilidad de explotar esos derechos a un productor cinematográfico. Pero en definitiva se trata de obras donde existen diversos aportes que no pueden ser separados en una situación de relativa igualdad. Existe otra clasificación de obras, la obra colectiva. Es aquella que es producida por un grupo de autores, por iniciativa o bajo la dirección de una persona natural o jurídica, que la coordina y lo publica bajo su nombre. En este caso, los partícipes no están en una igualdad de condiciones, en el sentido que hay una cabeza que dirige todo el trabajo de otros autores o creativos bajo su visión, bajo su voluntad. Y por lo tanto, en esos casos, va a ser esa persona, natural o jurídica, quien va a efectuar la explotación de los derechos de autor. En la obra arquitectónica, en las obras arquitectónicas podrán haber obras individuales, colectivas o en colaboración, ¿verdad? Si es un arquitecto solo el que trabaja en grupo. Si trabaja en grupo, la obra colectiva se diferencia, ¿no es cierto?, de la obra de arquitectura en colaboración por la existencia de esta subordinación respecto de un coordinador, que es quien toma la iniciativa de creación de la obra, asumiendo responsabilidad de ello, ¿no es cierto?, y que contrata a distintos arquitectos, dirige la actividad de todos ellos bajo un objetivo o fin común. En Chile no está regulado expresamente en la ley la diferencia entre obras colectivas o colaboración en materia arquitectónica. En el caso español es bastante más clara la situación porque la normativa española establece que la obra de arquitectura colectiva, que es aquella donde existe una cabeza, ¿no es cierto?, un liderazgo que es el que va coordinando los esfuerzos de otros, pertenece los derechos de la obra colectiva a la persona natural o jurídica que coordinó su creación, divulgó y explotó bajo su nombre, hasta el punto de considerarlo el autor de dicha obra. ¿Ya? En Chile debiéramos concluir lo mismo, básicamente, pero no está en forma expresa como sí está en otros países. Antes de pasar al titular secundario, yo les decía que en materia de titular originario, que es esta persona natural, o en el caso de las personas jurídicas, por ejemplo, en el caso de la obra colectiva, se establece, o sea, la regla general es que el autor es el titular de los derechos de autor, porque la norma establece ciertas excepciones que deben ser estudiadas y aplicadas en forma restrictiva. Por ejemplo, en el caso de los programas computacionales,
El autor no es el ingeniero informático para todos los efectos de explotación de los derechos, sino la persona natural o jurídica que contrató a una persona bajo subordinación e independencia para el desarrollo de ese software. Por ejemplo, en ese caso, los derechos de autor se radican en la persona que contrató esos derechos. Es una excepción. En las obras cinematográficas, como les adelantaba, se radican los derechos por una ficción legal en el productor. En las obras producidas por funcionarios públicos, en el desempeño de sus, o en el ejercicio de sus cargos, los derechos de autor se radican en esa repartición pública. Estamos hablando de personas que trabajan para esa repartición pública, especialmente contratados para esos efectos. En las fotografías, por ejemplo, los derechos se van a radicar en quien encarga la obra fotográfica. Son excepciones, por lo tanto, la regla general: autor, persona natural, titular originario y quien explota los derechos de autor. Puede ser también titular de los derechos, no autor, sino que titular de los derechos secundarios de autor, quien ha adquirido esos derechos por alguna forma de las establecidas en la ley. Es titular, dice este artículo, quien adquiera los derechos de autor del autor a cualquier título. El autor puede ceder derechos, puede transferirlos, puede enajenar sus derechos, o podría autorizar, sin separarse de sus derechos, autorizar el uso de los distintos derechos patrimoniales. Lo que no va a poder hacer nunca un autor, jamás, es ceder, autorizar usos, etcétera, o efectuar cualquier tipo de acto o contrato respecto de sus derechos morales. Los derechos morales son inalienables, intransferibles, permanecen con el autor, incluso, vamos a ver con posterioridad, más allá de los plazos de protección de 70 años con mortem autoris. Los derechos morales están tan vinculados a la persona del autor que no puede cederlos o autorizar su uso bajo ninguna manera. Lo que puede hacer entonces es autorizar a terceros para que exploten sus derechos económicos o patrimoniales, que son los que vamos a ver luego. ¿Cuál es la duración de los derechos de autor? En el caso de los derechos morales, el plazo general que establece la ley tanto para derechos morales como para patrimoniales es toda la vida del autor y 70 años post mortem autoris. Evidentemente que cuando fallece el autor, quienes podrán ejercitar sus derechos son sus herederos. Ahora bien, en el caso de los derechos morales, solamente podrán ejercitarlos los herederos ad intestato del autor. O sea, un autor no podría bajo testamento nombrar a una persona distinta a sus herederos legales respecto a sus derechos morales a ejercitar después de su muerte, ¿verdad? Pero veamos una cosa. Se dice que los derechos morales duran la vida del autor 70 años con mortem autoris, pero hay normativa en la misma ley de propiedad intelectual que dice que incluso las obras que están en dominio público, es decir, obras que ya han superado los plazos de protección y pueden ser utilizadas por cualquiera, siempre podrán ser utilizadas, pero respetando los derechos de integridad y paternidad del autor, que vamos a ver a continuación. Ello quiere decir que los derechos morales más relevantes de los autores, que es su paternidad y la integridad sobre sus obras, son derechos perpetuos, en definitiva. Respecto de los derechos patrimoniales, ahí no hay discusión. En la duración de los derechos patrimoniales es vida del autor y 70 años con mortem autoris. ¿Puede un autor, bajo testamento, designar a personas distintas a sus herederos legales para explotar derechos patrimoniales o económicos? Podría, ¿ya? Existen algunas normas especiales, por ejemplo, en las obras de colaboración, esos 70 años, como hay varios coautores, ¿verdad?, se van a contar a partir de la muerte del último coautor, por ejemplo. En las obras anónimas, 70 años desde la publicación. Pero si llegamos a conocer quién es el autor detrás de una obra anónima o seudónima, se vuelve a la norma general y son 70 años a contar de su muerte. Esas son algunas normas especiales. Vamos ahora
a revisar el contenido de los derechos, que ya se los he mencionado de alguna manera a lo largo de la exposición. Los autores, todos, cantantes, arquitectos, etcétera, tienen derechos morales y patrimoniales sobre sus obras. Los derechos morales son aquellos inalienables e irrenunciables establecidos por la ley en razón de la relación del autor con su obra. Los derechos patrimoniales tienen que ver con la explotación económica de la obra, ¿ok? Es la otra arista. Uno protege la relación del autor con su creación y el otro la posibilidad de vivir de su obra, en definitiva. El arquitecto y arquitecta goza de todos los derechos morales y patrimoniales de autor, pero con ciertas particularidades que vamos a analizar ahora. Ustedes ahí les van a empezar a surgir todas las dudas habidas y por haber. ¿Y por qué se han establecido ciertas particularidades? Por lo que decíamos antes, por la especial naturaleza de este tipo de obras y la necesidad de equilibrar los intereses del autor y del propietario. ¿Ok? Vamos a revisar el primero y uno de los derechos morales más relevantes, si no el más relevante de los derechos morales de autor. El autor goza, en primer término, de la posibilidad de reivindicar la paternidad de la obra, asociando a la obra su nombre o seudónimo conocido. El derecho fundamental del autor es que la obra pueda, si lo quiere, ser identificada con su nombre. Porque por otro lado, el autor, como parte de este derecho de paternidad, podría querer que la obra se mantenga anónima, es decir, que no se revele cuál es su nombre, o que se utilice solo su seudónimo. ¿Okay? Esos son derechos, son manifestaciones de este derecho más grande de paternidad. Entonces tenemos que la paternidad es el derecho a que se asocie la obra con el autor, desde una perspectiva positiva, ¿verdad? Pero también desde una perspectiva negativa, entre comillas, es el derecho que tiene el autor, arquitecto, arquitecta, de que no se ponga su nombre en una obra que no es de su autoría, ¿no es cierto? Por una parte puedo siempre requerir, exigir que se asocie mi obra a mi nombre, y por otro lado, que no se asocie una obra que no es de mi autoría a mi nombre, al nombre del autor, ¿verdad? El derecho de paternidad es un derecho irrenunciable, intransferible, transmisible con limitaciones, como les decía, porque solamente heredan derechos de autor personas naturales. Yo no puedo hacer que mediante un testamento herede una tercera persona. No puedo dejarle mis derechos morales tampoco a una persona jurídica, únicamente a mis herederos legales. Y perpetuo por las razones que ya veíamos. La integridad y la paternidad de la obra deben protegerse, se protegen y deben respetarse incluso luego de pasados estos 70 años de la muerte del autor. Es una de las dos facultades que, conforme a la normativa internacional, debe ser incorporada en las legislaciones de los países contratantes. Veamos un caso muy reciente. Como ya les dije, no hay mucha jurisprudencia de derechos de autor en Chile, lamentablemente. Pero ha existido jurisprudencia muy interesante que se ha referido a distintas instituciones de derecho de autor. Hay un caso que todavía está pendiente en la Corte Suprema, hago la prevención, pero donde ya podemos analizar el contenido del fallo de primera instancia y de segunda también, ante la Corte de Apelaciones, donde se trataron instituciones de forma bien especial. Por ejemplo, en este caso, Abbott, Catalina Abbott es una pintora es una pintora chilena de fama internacional, reconocida tanto en nuestro país como fuera, ¿verdad? Que litigó con una viña respecto a utilización de sus derechos intelectuales. Y uno de los considerandos del fallo, una de las partes de la sentencia, estableció que el derecho de paternidad, o maternidad en este caso, porque hizo una bonita interpretación acerca de cómo debe entenderse este derecho tratándose de una mujer, ¿verdad? Que implica asociar el nombre del autor o creador a su obra, tiene un doble alcance, dice este fallo. Por una parte le permite reivindicar la autoría y por otra proteger su prestigio, por lo que no es posible adscribir una obra deformada, es decir, una obra que no es la que la autora creó, sino que fue alterada
que se aparta de la identidad del artista, pues gozará de un prestigio, esa obra que ya no alteró, inmerecido, por la circunstancia de considerar el nombre del artista en expresiones intervenidas de la obra, lo que constituye a juicio de este tribunal una falta grave también. Es una interpretación que hace el tribunal de este derecho de paternidad en dos instancias, positiva y negativa. Además del derecho a la paternidad, el segundo derecho moral, muy relevante, de los más relevantes y que tienen que ser incorporados en las distintas legislaciones de los países contratantes de Berna, es el derecho a la integridad. El derecho a la integridad consiste en oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación hecha sin expreso y previo consentimiento del autor o autora. No se considerarán como tales, como alteraciones, ¿no es cierto?, no autorizadas los trabajos de conservación, reconstitución o restauración de las obras que hayan sufrido daños que alteren o menoscaben su valor artístico. Este es el derecho del autor o autora a oponerse a cualquier modificación que no pase por su consentimiento previo. ¿Okay? En el caso de las obras arquitectónicas, este derecho, como vamos a ver, está tratado en forma especial en la legislación. Al igual que el derecho de paternidad, es un derecho renunciable, intransferible, transmisible, como les decía, una facultad que debe ser establecida en las legislaciones, etc. En el mismo caso que ya he citado, tenemos la obra original, que era una obra plástica que se iba a introducir dentro de botellas de vino, que fue alterada de diversas formas, dentro de ellas modificando, por ejemplo, la disposición de elementos de la cara de uno de los principales personajes del diseño. En otros casos fue utilizada como gigantografía, digamos, extrayendo la cara, y todas estas acciones fueron estimadas por el tribunal como atentatorias al derecho de integridad, porque no pasó, en definitiva, por una autorización del autor. Otro ejemplo para que entiendan ustedes las dimensiones del derecho de integridad. Un caso antiguo, Snow versus the Eaton Center, Canadá. En este caso, ustedes ven a la derecha la obra del autor de Snow, ¿verdad? Que dispuso en un centro comercial una serie de gansos, digamos, en vuelo, que será la obra, en definitiva, artística que se instaló. Y en la época navideña, el centro comercial decidió incorporar unos lienzos rojos, ¿no es cierto?, típico motivo navideño, en los cuellos de estos aves, ¿ya? El autor estimó que se estaba atentando contra la integridad de la obra porque se cambiaba absolutamente su sentido. Los pájaros que él diseñó, digamos, estas aves, no tenían en ningún minuto una conexión con la época navideña, ni la época de descuento, ni mucho menos, y el tribunal estimó que sí se había alterado la integridad de la obra y por lo tanto se tuvieron que retirar esos elementos que alteraban el concepto original del autor. Antes de pasar a las particularidades de la obra arquitectónica, otros derechos morales: mantener la obra inédita, autorizar a terceros a terminar la obra inconclusa, exigir que se respete la voluntad de mantener la obra anónima o pseudónima. Ahora bien, vamos a lo norte. ¿Qué pasa con estos derechos morales, particularmente el derecho a la integridad? En el derecho a la paternidad no vamos a tener mucha discusión. Los arquitectos y arquitectas gozan del derecho a que su nombre, si lo estiman conveniente, esté asociado a la obra que han creado. Respecto al derecho a la integridad, la facultad de oponerse a cualquier modificación sin autorización, el artículo 71G de la Ley de Propiedad Intelectual dispone. Paréntesis. Como hemos dicho ya en reiteradas ocasiones, el derecho de autor trata de lograr un balance entre los derechos del autor morales y los derechos de explotación, perdón, del autor y los derechos de la sociedad para utilizar estas obras de alguna manera. Y la Ley de Propiedad Intelectual, en el artículo 71, por eso lo menciono, contempla una serie de excepciones al derecho de autor que permiten explotar una obra de ciertas maneras específicas sin tener que remunerar o solicitar la autorización del autor. Por ejemplo, en el caso de las personas con alguna discapacidad, la ley establece que se podrán hacer modificaciones de obras para poder superar
esa discapacidad y tener un acceso efectivo a la obra respecto de personas en situación de discapacidad. Por ejemplo, conforme a esta excepción, un libro podrá ser adaptado al lenguaje braille para permitir el acceso de personas no videntes a ese contenido intelectual. ¿Ah? Pues bien, dentro de las distintas excepciones que consagra la ley, el artículo 71G dispone: en las obras de arquitectura, el autor no podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar, pero podrá oponerse a la mención de su nombre como autor del proyecto. ¿Ok? Vemos que hay una alusión nuevamente al derecho de paternidad. Si esta no es mi obra, porque se le introdujeron modificaciones, yo no quiero que pongan mi nombre. Ahí tenemos un derecho. Pero, respecto de la integridad, no podrá oponerse a las modificaciones que decida el propietario realizar. Miles de interrogantes surgen a partir de esta disposición. Los arquitectos y las arquitectas, ¿están obligados a permitir cualquier tipo de modificación? ¿Están obligados a permitir, por ejemplo, que se derribe un edificio o una obra arquitectónica en su totalidad? No hay jurisprudencia que todavía nos ayude a interpretar estas modificaciones, esta normativa. Pero la doctrina, como primera cosa, ha determinado que del tenor de este artículo y de la historia de la ley, la primera cosa que deberíamos concluir es que está hablando de modificaciones a la obra terminada. Ese sería el sentido que hay que darle a este artículo. No estamos hablando de modificaciones libres a los proyectos, anteproyectos, maquetas, etc. Según la doctrina, deberíamos entender que esta norma se refiere a la obra terminada. En derecho comparado, que nos va a ayudar mucho en todas las dudas que nos vayan levantando estos artículos, porque si nosotros miramos y leemos esta disposición en forma textual, pareciera no haber límite, ¿no? No podrá impedir la introducción de modificaciones que el propietario decida realizar. Pero en definitiva, yo creo que por vía jurisprudencial, cuando esto se debata, cuando exista un conflicto, vamos a tener que llegar a una solución que permita equilibrar los intereses de autor y arquitecto. Miren, por ejemplo, lo que sucede en Italia. En Italia, expresamente, la ley ha regulado de manera mucho más clara esta situación. El artículo 20 de la ley italiana de propiedad intelectual establece que en el caso de obras de arquitectura, el autor no podrá oponerse a las modificaciones que se estimen necesarias en el curso de la construcción, así como tampoco podrá oponerse a modificaciones necesarias en una obra determinada. En el caso italiano, las modificaciones pueden ser antes y ya con la obra construida. Pero la palabra mágica, ¿no es cierto?, la legislación italiana es necesarias. Y eso va a ser determinado en forma casuística, caso a caso. ¿Cuándo una modificación es o no necesaria? Eso va a ser algo que se va a debatir. Y miren algo que incorpora también la legislación italiana muy interesante. Sin perjuicio de ello, de la posibilidad de introducir mejoras necesarias, si la obra arquitectónica ha sido reconocida por la autoridad como una obra de alto valor artístico, el autor debe ser involucrado en el estudio y ejecución de tales modificaciones. O sea, si la obra, estamos dentro de obras ya de realizaciones complejas, ¿no es cierto?, de alto contenido o valor artístico, en ese caso la ley italiana se encarga de hacer partícipe siempre al autor de su obra y que cualquier modificación de las necesarias que haya que hacer pueda ser deba ser involucrado este autor para determinar la mejor forma de llevarlas a cabo en definitiva. ¿Qué pasa en Alemania? Con el fin de lograr este equilibrio entre los derechos del autor y los derechos de los propietarios, el artículo 14 establece que el autor tiene el derecho de prohibir la distorsión o cualquier tratamiento despectivo de su trabajo capaz de perjudicar sus legítimos intereses. Se está velando por la revisión de los intereses del arquitecto o la arquitecta, ¿no es cierto? Y la jurisprudencia alemana, entre qué hacer prevalecer derechos de los arquitectos y derechos del propietario, se ha inclinado por hacer prevalecer los derechos de los propietarios, pero bajo el siguiente prisma. Siempre se han hecho prevalecer los intereses de los propietarios cuando estos no se funden en aspectos estéticos. No basta con que
al propietario no le guste, en definitiva, la obra arquitectónica, sino que para poder efectuar modificaciones tendrá que aducir otro tipo de fundamentos. Fundamentos de seguridad, si se está cayendo evidentemente una obra arquitectónica, es necesario efectuar modificaciones, fundamentos económicos, necesito hacer ampliaciones para poder explotar correctamente esta obra arquitectónica, ambientales, etc. Pero lo que no ha soportado la jurisprudencia alemana son modificaciones meramente estéticas. Sumado a ello, otra cosa que también ha determinado la jurisprudencia es que el propietario debe dar, cuando ya debe destruirse el edificio, debe dar la posibilidad al autor de documentar su obra, para no perderla en definitiva. Y si no da ese derecho, podría incurrir en responsabilidades. En Francia, misma cosa, se ha determinado que las modificaciones deben obedecer aspectos no estéticos. Evidentemente, todas estas legislaciones que tienen, ustedes saben, tienen desarrollos arquitectónicos, escultóricos, plásticos de años, la jurisprudencia ha debido reaccionar ante la mayor cantidad de casos que se han planteado a lo largo de la historia, ¿verdad? Nosotros los miramos. Nuestros tribunales van a conocer conforme a la ley nacional, pero evidentemente que la experiencia comparada ayuda en los análisis. En el caso de Francia, por ejemplo, donde decíamos que las modificaciones deben obedecer aspectos no estéticos, se determinó en este caso el teatro de Champs-Élysées de Auguste Perret, que nosotros vemos en la construcción de abajo, se permitió, y escuchaba a un profesor hace un tiempo decir que se permitió porque básicamente cuando ya terminó el litigio, el restaurante que está ahí arriba, que ustedes pueden ver, arriba del teatro, ya estaba construido. Así que básicamente se permitió la construcción de ese restaurante porque se estimó que había un interés económico adecuado y en definitiva ya estaba construido. Básicamente yo creo que eso también influyó en la decisión. Pero acá tenemos otro ejemplo más claro. Estamos frente al velódromo, perdón, hay algo aquí. El velódromo del estadio, el estadio Velódromo de Marsella. Vemos a mano izquierda la imagen de 1998, ya había recibido había sido modificado ya este estadio, pero a propósito de la Eurocopa del 2016, se efectuaron otras modificaciones al estadio y se incorporó esta gran estructura, ¿no es cierto?, en los cielos del estadio. Se litigó al respecto, pero se determinó que las modificaciones tenían un componente eminentemente utilitario. Se definió eso por el tribunal y se aceptó la modificación como no infractora de los derechos de autor. La modificación es gigante, no sé si ustedes lo pueden apreciar, pero se incorporó toda una estructura en los cielos estéticamente muy bonita, pero lo importante era determinar que no se infringían derechos de autor porque había un carácter utilitario detrás. Todo eso respecto a los derechos morales de autor. Vamos a los derechos patrimoniales. Nos queda poco tiempo, vamos a tratar de abarcar lo que más podamos. El derecho patrimonial básicamente son derechos económicos, para utilizar la obra, ya sea personalmente o para permitir que un tercero lo haga, porque le cedo mis derechos o porque autorizo determinadas utilizaciones de la obra intelectual. Ya hablamos de los plazos, de la transmisibilidad, transferibilidad, etc. La reproducción es uno de los derechos patrimoniales básicos, ¿no es cierto? La reproducción consiste en la fijación permanente o temporal de la obra en un medio que permita su comunicación o la obtención de copias de todo o parte de la obra, por cualquier medio o procedimiento. El derecho de reproducción, que permite copiar una obra, permite, por ejemplo, que una obra pase de un formato a otro, mediante la fotografía de una obra arquitectónica, por ejemplo. Esa sería una reproducción porque permite el acceso a la obra mediante un formato, aunque sea distinto, ¿no es cierto? La reproducción abarca copias de la obra por cualquier método y cualquier forma. Nuestra legislación no habla de si la reproducción es la copia de todo o parte de la obra. Por lo tanto, no tenemos noción todavía a nivel jurisprudencial si se infringe el derecho de reproducción cuando hay una copia mínima o una copia sustancial de la obra. En derecho comparado
se habla de que la copia debe ser relativamente sustancial. Entonces, en Chile podríamos encontrarnos que una copia de una parte mínima de la obra podría eventualmente implicar una vulneración al derecho de reproducción. ¿Qué pasa con este derecho de reproducción en las obras arquitectónicas? En principio, como hemos dicho, los arquitectos y arquitectas gozan de todos los derechos de autor. Sin perjuicio, el artículo 71, letra F, de la Ley de Propiedad Intelectual, establece dentro de las, como ya vimos, límites o excepciones al derecho de autor, establece que la reproducción de obras de arquitectura por medio de la fotografía, el cine, la televisión y cualquier otro procedimiento análogo, así como la publicación de las fotografías correspondientes en diarios, revistas, libros y textos destinados a la educación, es libre y no está sujeta a remuneración, siempre que no esté en colección separada, completa o parcial, sin autorización del autor. Estamos hablando de la libertad de panorama, en definitiva. Junto con las obras arquitectónicas, esta norma permite que las obras escultóricas, los monumentos, que están ubicados permanentemente en espacio público, también sean reproducidos, ¿ok? Sin autorización del autor. Entonces, cabe preguntarse, en el caso de las obras de arquitectura, ¿se permite cualquier reproducción? Por eso, por medios análogos a lo establecido, y esa reproducción puede tener fines económicos. La norma no lo dice. En principio podría estimarse que sí, que cualquiera podría fotografiar obras de arquitectura y explotarlas comercialmente. Pero una conclusión de esa naturaleza podría ser criticable, porque de ese modo se priva del contenido del derecho a los autores y titulares de los derechos arquitectónicos. En otras partes, esto está también más tratado. En el caso de Italia, directamente no existe libertad de panorama. Las obras arquitectónicas, escultóricas, no pueden ser reproducidas y explotadas comercialmente. Incluso en Italia, ustedes comprenderán, hay muchísimas obras arquitectónicas, escultóricas, etcétera, en dominio público, que ya no tienen plazos de protección y por lo tanto pueden ser utilizadas por cualquiera. Pero existe normativa de protección del patrimonio cultural italiano que sanciona la reproducción de obras en dominio público incluso. En Francia, la reproducción puede hacerse solo por personas naturales y excluyendo cualquier uso comercial. En Chile no se ha debatido al respecto, no se ha debatido respecto al contenido de esta excepción, pero sin duda que todas las excepciones a los derechos de autor deben ser interpretadas en forma restrictiva, no amplia. Por lo tanto, si en algún minuto, derivada de esta excepción, los arquitectos o arquitectas ven que sus derechos se están vulnerando de alguna manera, habría que plantear el debate jurídico respectivo. Otro derecho patrimonial muy relevante es el de transformación. En definitiva, de una obra intelectual puede ser modificada de cualquier forma, adaptándola a otro género incluso, utilizándola de cualquier forma que comprenda la creación de una obra distinta, de una obra derivada. Está definida en términos amplios. Se requiere para la utilización de esta transformación también autorización. Son formas de transformación, por ejemplo, las traducciones o las adaptaciones. Cualquier cambio de formato profundo que implique la generación de una obra que tenga características de originalidad va a ser una obra derivada y va a ser una aplicación de este derecho de transformación. Hay casos límites, por ejemplo, en este caso que yo les muestro acá de Jeff Koons. Koons es un artista, vemos a la derecha una de sus obras, él está siempre al límite utilizando obras de terceros como inspiración, entre comillas. Y vemos a la derecha una obra fotográfica del fotógrafo David Ovici, que como ustedes ven, tiene elementos estilísticos bastante similares. Se reclamó, bueno, dentro de la discusión se alegó que, por ejemplo, en el caso de la obra de Koons se incorporaron elementos adicionales, pero en definitiva se determinó que había existido una infracción a los derechos de autor por la utilización no autorizada de esta obra, que en definitiva implicaba una reproducción de la misma al no incorporarse elementos que permitan la distinción
de una obra derivada con características propias. Esto solamente para que entiendan más o menos hasta dónde llega el derecho de transformación. Muy brevemente, dijimos que el derecho de autor lo pueden ejercitar los autores, los titulares originarios o los derivados. Los derivados son quienes cuentan con una autorización, entre comillas, para poder hacerlo. ¿Cómo se puede gozar de derechos de autor sin haber sido el autor? Primero, obteniendo una cesión de derechos. La cesión de derechos, mediante la cual el autor se despoja de sus derechos patrimoniales, recordemos que los morales jamás pueden ser cedibles, es estrictamente regulada en la legislación. Y para que alguien ceda sus derechos de autor, se necesita que se cumplan dos formalidades. Que se haga por instrumento público o instrumento privado autorizado ante notario y que esa cesión de derechos se inscriba dentro de los 60 días en la DIVAN, en el Departamento de Derechos Intelectuales. ¿Ok? Sin esas formalidades, cualquier cesión de derecho de autor, esté dentro de cláusulas contractuales, de contratos de trabajo, en cláusulas de cualquier naturaleza, no es válida. La cesión debe indicar expresamente cuáles son los derechos que el autor está cediendo, además, y cuál es la obra respecto de la cual está cediendo tales derechos. Por lo tanto, estas sesiones como abiertas, amplias, se ceden todos los derechos de propiedad intelectual, la vida y por haber, de todas las obras que creen en el futuro, están bastante al margen de la ley y se puede dudar bastante de la posibilidad de ejecutar cláusulas de esa naturaleza. Por otro lado, se puede autorizar, el autor puede autorizar el uso de sus derechos. Para ello, hay un contenido mínimo establecido en el artículo 20 de la Ley de Propiedad Intelectual. El artículo 19 comienza diciéndonos que nadie puede utilizar una obra del dominio privado, o sea, respecto de la cual hay derechos, sin haber obtenido la autorización expresa del autor. El artículo 20, por su parte, establece que la autorización es el permiso otorgado por el titular del derecho de autor, en cualquier forma contractual, para utilizar la obra de alguno de los modos y por alguno de los medios establecidos en la ley. Si no se cumple con el contenido mínimo del artículo 20, vamos a estar en default de todas maneras. La jurisprudencia ha ido avanzando en nuestro país, la poca jurisprudencia que hay, para concluir que las autorizaciones para explotación de derechos no pueden ser tácitas. No por el hecho de que se haya entregado una obra, por ejemplo, se haya depositado la obra en poder de un tercero, este derecho va a gozar de las facultades para explotar todos los derechos de autor. Las autorizaciones tácitas no son procedentes y es necesario regular el contenido. ¿Qué derechos estoy cediendo? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuál es la valorización de los derechos de propiedad intelectual que estoy cediendo? Etcétera. En el caso, siempre se verifican y se constatan situaciones respecto de obras efectuadas por trabajadores o prestadores de servicios de índole creativo. Y se estima que por el hecho de contar con un contrato de trabajo, se va a obtener por parte del empleador una cesión o transferencia de esos derechos. Bueno, eso no es así. Como decíamos, la cesión o transferencia de derechos es estricta. Debe cumplirse ciertos requisitos establecidos en la ley para que se puedan hacer esto. Respecto de la autorización para explotar, parte de la doctrina nacional estima que un contrato de trabajo o un contrato de prestación de servicios obviamente implica que una de las partes, la parte empleadora o la parte mandante, pague por los servicios que se están prestando, ¿verdad? Y se ha estimado que como existe un pago, una contraprestación, lo lógico es estimar que se están autorizando, que el autor está autorizando la explotación económica de dicha obra, pero para los fines específicos derivados de la naturaleza de esa obra. Eso parte de la doctrina sostiene eso. Parte de la doctrina sostiene que la única forma de tener claridad respecto a los derechos cedidos y la magnitud de ello es mediante el cumplimiento de los requisitos del artículo 20 de la ley. No nos va a dar el tiempo para revisar aspectos profundos de defensa de derechos de autor. Se ha litigado poco en Chile, como les decía, pero la ley consagra acciones protectivas de los derechos de autor. Hay acciones penales que sancionan la explotación no autorizada de obra ajena, la falsificación de obra intelectual, el cambio malicioso del contenido de una obra, etc. Y por otra parte existen acciones civiles
el titular de la ley podrá pedir el cese de la actividad ilícita, la indemnización de los perjuicios morales y patrimoniales causados, la publicación de la sentencia, etc. Hay una serie de acciones que están destinadas a proteger al autor de la utilización no autorizada de obras intelectuales. Me quedan solo 10 minutos y tal vez podemos revisar algunas de las dudas que se hayan planteado. Les agradezco mucho la oportunidad. Yo sé que los dejé con muchas dudas, con muchas interrogantes inquietantes, lo que me parece, bueno, positivo, creo yo. Y bueno, destinemos, si te parece, Lucía, estos 10 minutos a ver algunas cosas que se hayan levantado. No, yo no las he visto. Mira, las preguntas me han solicitado hacerlas directamente en pantalla y yo les pedí que por favor, claramente la pueden hacer, pero no de temas puntuales, sino que más bien generales, porque cada caso es independiente y en el fondo se generarían horas de conversación. Entonces, Fernando me indica primero y después José Gabriel también quería abrir el micrófono. Sí. Oye, es que primero, Bernardita, gracias por la exposición, muy completa, muy legal. Mira, yo en este minuto estoy en un caso en un juicio muy grande por propiedad intelectual, por un proyecto, y hemos estado viendo todas estas materias y cómo la verdad es que en Chile no se respetan. Sin embargo, se firmó el convenio de Berna, la ley, como tú lo explicaste, está súper detallada, y yo te quería preguntar, porque también me pasó en otro caso que hice un proyecto también para el MOP, el Ministerio de Obras Públicas, que era una cárcel de estas de Sename, una cárcel juvenil, y ellos replicaron el diseño en todas las regiones. Entonces no hubo ni respeto al royalty, ni nada. La verdad es que es bien decepcionante como el Estado, aquí ya no es un tema de ejecutivo, es un tema de la ley, que mediante unos reglamentos internos en este caso del Ministerio de Obras Públicas, pasan por encima de lo que dice la ley. Yo entiendo la propiedad material y la propiedad intelectual, o sea, la diferencia entre lo intangible y lo tangible, y quien compra una casa es dueño de la casa, pero no es el dueño del diseño de la casa. Pero, ¿cómo ves tú eso? O sea, en el fondo, porque Chile está en una categoría muy mala a nivel internacional en respecto de derechos de propiedad. Somos muy buenos para piratear cosas, entonces... Estamos en la lista negra. Estamos en la lista mala, claro, a pesar de estar en la OCDE. Yo este juicio que estoy comentando va a cumplir 4 años y tiene para varios años más, probablemente por el tema de las apelaciones, y va a ir escalando, en fin. Pero efectivamente no hay una jurisprudencia ni nada, no ha habido nunca alguien que se animara antes a meterse en una batalla legal de esta envergadura, que no es nada de agradable por lo demás. Entonces quería preguntarte tu opinión respecto sobre todo a la obra pública, porque la obra privada igual es raro que un cliente copie el proyecto varias veces sin hablar con el arquitecto, eso se da muy poco. Se da, pero muy poco. Pero en obra pública no. El MOP tiene un reglamento que dice que ellos son dueños de todo. Cuando eso, varias veces tú mencionaste en tu presentación la palabra irrenunciable. Y si Chile firma un convenio de propiedad intelectual y tiene una ley, no se entiende cómo esta entidad pública, para decirlo de manera educada, no respeta la ley, digamos. O sea, infringe la ley. De hecho, el MOP está demandado también en este juicio. Oye, como dice mira, Lucía, Lucía dice, este tema da para mucho, así que traté de hacer la pregunta de un caso particular, pero como en un espectro general, en el fondo. Eso te iba a comentar. A ver, en términos súper generales, no me puedo, por 2 razones, básicamente no me puedo referir al caso, no conozco los antecedentes, hay colegas que están asesorando, ¿no es cierto? Claro. Sí. Pero en términos generales, yo te digo, muchas veces existen, yo siempre he creído en el diálogo, en la comunicación, y en ciertas materias me ha tocado verificar que incluso organismos públicos no tienen, tienen nociones, pero algunas veces en la profundidad no cuentan con los elementos necesarios como para llegar a este equilibrio que tiene que haber entre autor, ¿no es cierto?, el espacio público, la sociedad entera, etcétera. Y es muy valorable que se comiencen a discutir estos temas.
tú decías, yo me la estoy jugando, no se ha litigado antes de eso, y eso pasa mucho. De hecho, este caso que yo les comentaba ha sido bastante estudiado porque no se había litigado por parte de autores plásticos en forma previa acerca de cuáles son los límites y cuál es el contenido y la forma de interpretar los derechos. Entonces yo creo que nos falta mucha jurisprudencia. Yo creo que deben haber más casos de derecho de autor que hagan que los tribunales estudien los temas, que vayan generando doctrina y que vayan solucionando los temas, porque esto opera, Fernando, al final como disuasivo también. O sea, cuando tú te encuentras con una jurisprudencia robusta, va a ser muy difícil que alguien determine a priori, no, vamos para adelante y da lo mismo. Eso no va a pasar. Entonces, yo creo, me encantaría ver ahí, voy a estudiar, obviamente no puedo prestar asesoría, pero ver los antecedentes para ver hasta qué punto, cuáles son los contenidos de estas ordenanzas, etcétera, para ver de qué estamos mira, hablando. Sí. te quiero hacer una última precisión respecto para que alguien más pueda preguntar. La primera, este caso en el que estoy involucrado es de absoluto interés de todos los arquitectos precisamente por su tamaño y por la difusión que ha tenido y por el resultado que va a tener. Es de interés de defensa de los derechos de autoría de los arquitectos. Y lo segundo que te iba a decir, y tú como abogado, abogada, puedes aclararlo. Los abogados te dicen, el juez se rige en base a lo que dice la ley. Entonces, no entiendo ahí el punto de en qué minuto estas cosas son conversables. Si la ley dice que los derechos son irrenunciables, inalienables, aquí y acá, ¿por qué hay que conversarlo? O sea, una cosa es que la ley esté buena o no, y otra cosa es que no respetemos la ley. ¿Me explico, no? Claro, mire, O sea, yo creo, el juez no va a Fernando, decidir fuera de la ley, ¿o sí? Tiene que decidir dentro de la ley. no, O, absolutamente dentro de la ley. No, evidentemente que el juez se mueve dentro de la ley, puede tomar como antecedente jurisprudencia, como les decía yo, nacional o extranjera, pero él va a fallar conforme a la ley. Al menos eso ocurre en los casos de propiedad intelectual que se tramitan ante los jueces ordinarios, las normas procesales existen, las normas de fondo existen, entonces el juez falla conforme a la ley. Lo que va pasando, Fernando, es que en muchas ocasiones a mí me sucedió en temas de propiedad industrial, temas súper técnicos, como patentes de invención, a veces sí. la interpretación que se hace de la ley puede no ser la correcta, o puede ser la inadecuada a los intereses de los inventores, o en este caso los creativos. No es que se aparten de la ley, puede que las interpretaciones no sean las más adecuadas, y ahí está la labor de las partes en definitiva, de tratar de conducir, esa es la labor de los litigantes al final, conducir a la mejor decisión, la decisión en base a la ley, con todos los argumentos que aportan los asesores, por en este caso quienes están asesorando. Si un juez falla contra ley, existen recursos también para reparar eso. Nadie puede fallar contra la ley. José Gabriel, tenías tú una Sí, hola, buenos consulta. días, buenas Hola. tardes, ¿ya cómo están? Hola. Yo tenía algunos puntos que son un poco el aterrizaje a la vida cotidiana de los arquitectos, y uno de ellos tiene relación con lo que hablaba Fernando, respecto a los concursos públicos que hace el MOP. Y en muchos de esos concursos públicos el MOP exige en la base ceder los derechos de autor. Lo cual es una coacción, digamos, porque no hay alternativa. O sea, uno acepta la cláusula o simplemente no participa en el concurso. Son como las dos alternativas. Entonces, ya cuando la autoridad tiene esa posición, es difícil. Es difícil porque aquí hay un problema de peso específico. O sea, uno está contra el MOP. Y además el MOP a veces hace una operación que también es rara para la arquitectura, que es contratar solamente el proyecto y la ejecución de la obra, o sea, el arquitecto en el seguimiento de la construcción de la obra lo deja fuera y lo hace una inspección técnica fiscal o lo hace otro arquitecto. Entonces, yo creo que esto evidentemente atenta contra la autoría del arquitecto, pero mientras, digamos, el mismo Estado, así como el Estado no contrata a todos sus empleados, aquí se salta la ley simplemente y uno queda fuera. Ese es un tema
que no sucede normalmente. El otro, te voy a poner porque son tres nomás, bien breve, es la relación con las inmobiliarias. Por ejemplo, que a nosotros nos han dicho que la aparición del arquitecto en un letrero, o en un letrero durante la construcción de la obra, posterior a la construcción de la obra, fijado al edificio, atenta contra la marca de una gran inmobiliaria, porque ellos quieren tener una marca única, XX, empresa constructora. Entonces, como que dieran a entender que ellos hacen todo, hasta incluida la arquitectura. Esto era habitual en los años 70, que los arquitectos 80 pusieran su nombre. Hoy día uno no ve los nombres de los arquitectos en ninguna parte. Y también es una coacción, porque si uno se pone pesado, tampoco están en los catálogos de venta quiénes son los arquitectos. Entonces la industria está tratando de monopolizar, digamos, el ejercicio general de la profesión, para que los arquitectos desaparezcan y desaparezcan todos los profesionales, y que solamente la marca grande de la inmobiliaria grande. Y el tercer aspecto es sobre la modificación de las obras, que también como que todo cae en letra muerta, porque es bien difícil hacer algo. Por ejemplo, y un caso típico son los edificios de apartamentos, en que están los balcones y el arquitecto se va de la obra y cierran todos los balcones y se modifica la fachada del edificio. Entonces, la municipalidad, que también de nuevo el Estado, no fiscaliza la situación del cierre de los balcones, los arquitectos no autorizamos los cierres de los balcones, pero muchas veces el reglamento de propiedad, las inmobiliarias no lo entregan a los arquitectos, porque yo me negaría a la negación de al cierre de los balcones, pero ellos lo ponen como un argumento de venta. Entonces, al final, lo que uno se da cuenta, que aterrizando esto en la realidad, significa meterse en un juicio y perder clientes nomás, pero es lo único que puede pasar. No puede pasar otra cosa, porque hay una coacción demasiado grande. Entonces, esto más bien recae en la OA y en la cultura pública arquitectónica, de que el Estado, las municipalidades y los clientes entiendan que el valor de la arquitectura, en definitiva. No hay salida a esto. Bueno, sumamente de acuerdo con tu último comentario, José Gabriel, porque yo creo que en la información está el poder. Tú te sorprenderías de la falta de conocimiento de todos los lados en relación a aspectos de propiedad intelectual. Los autores no saben qué derechos tienen, los que contratan no saben hasta dónde pueden llegar, instituciones públicas tampoco muchas veces. Entonces, por eso tienen tanto valor instancias como esta, donde nosotros podemos revisar los basics, de qué estamos hablando, cómo poder operar en definitiva, porque el objetivo final, claro, litigar, yo me dedico justamente al litigio, litigar es desgastante, económicamente es costoso, dura años, a veces tú no tienes la solución que querrías en el momento justo, pero la jurisprudencia va ayudando, pero va ayudando también la comunicación, de modo que no sea necesario entrar en un juicio, porque se sabe que para respetar los derechos de arquitectos tenemos que hacer A y B, ¿ya? Por ejemplo, en el caso de esto que planteabas tú de los cierres de los balcones, probablemente esta excepción que conversábamos recién, que permite las modificaciones que el propietario quiera hacer, los deja un poco con poco movimiento de pies, digamos. Pero si se trata de plantear casos, si tú estás viendo que tu obra arquitectónica tenía un sentido, estaba marcada por determinados elementos que tú consideraste como arquitecto que reflejaban tu obra, y tu obra es una, puede que una modificación, por mucho que exista esta excepción, esté vulnerando tus derechos, en el sentido que todas las excepciones tienen que aplicar con un criterio, se llama de los 3 pasos en definitiva, que no afecte la explotación de la obra en forma normal. Entonces, es discutible, se podría llegar a discutir incluso existiendo la excepción, porque yo te convencía, por mucha excepción que haya, si en definitiva vemos que se están vulnerando derechos de los autores, hay que plantearlo, perseguirlo de alguna forma. Respecto a lo que tú dices, claro, de los otros comentarios, las marcas de las obras, claro, sin duda, yo también me muevo en el universo de las marcas comerciales, y las constructoras querrán identificar el proyecto con su marca
de inmobiliario, empresa constructora, pero ahí el diálogo está en poder mostrar que la autoría detrás del diseño de esa obra intelectual pertenece al arquitecto o arquitecta que está detrás, la oficina de arquitectura que está detrás, y lograr una convivencia, un equilibrio. Sí, de ningún modo una cosa perjudica a la otra. Me imagino que generalmente se producen asociaciones, porque inmobiliaria confía en arquitecto y viceversa, entonces debieran ser más socios que antagonistas. Yo sé que la relación ahí a veces no es tan buena, digamos, pero van en la misma línea, están explotando o están desarrollando. Ellos son los desarrolladores al final de la obra como fue creada, como fue ideada en los planos iniciales. Entonces, yo creo que falta comunicación, falta saber cuáles son los límites, ¿no es cierto? Y ahí es fundamental la labor que hacen los jueces, ustedes como organismo también, entregando conocimiento, discutiendo, en fin, hay muchas instancias, estamos como país desarrollándonos en estas materias. Si ustedes vieran la poca litigación que tenemos, se sorprenderían, sí, es increíble. Pero justamente porque poco es costo eficiente negativo, litigar y así, en fin. Ya, claro. ¿Tienen alguna otra pregunta, duda? ¿No? ¿Sí? Muchas dudas, pero no hay tiempo. Oye, mira, mejor que pase, que hayan dudas, que se plantee la discusión. Si Sí, de eso se trata. yo lo que te iba a comentar, Bernardita, y que también puede servir a José Gabriel, en mis presupuestos que se adjuntan al contrato, hay un ítem que textualmente hace alusión a la propiedad intelectual y se llama derechos de autor y propiedad intelectual. Y se refiere a que dice la empresa de arquitectura conserva en toda hipótesis sus derechos de autor y especialmente la entera propiedad de planos, estudios y anteproyectos. Y hay un largo etcétera ahí más detallado, etcétera. No hace alusión a la ley directamente, pero sí hace alusión a que te están pagando por hacer un X edificio. Y solo para eso. Entonces, no pueden usar la información para otras cosas, salvo que, como tú señalaste, hay una autorización por escrito, de acuerdo por escrito, que no contravenga la ley. Porque lo que pasa es que uno de repente cierra, la mayoría de mis clientes son empresas, no inmobiliarias, pero son empresas, y cambian gerentes, entonces es súper importante que las cuestiones estén explícitamente escritas en los contratos. No implícitamente, no es que se acuerden de palabra o con algún modelo de otro proyecto, sino que para cada proyecto tiene que haber específicamente decir de quién y cuáles son las limitaciones de los propietarios y también de los arquitectos respecto a, porque tú hablaste del cine, la pintura, pero eso está es otra historia, no tiene que ver con arquitectura. Tendrá algunas cosas vinculadas, pero no es arquitectura. Así como la arquitectura tampoco es construcción. Intenta relacionar, pero no es construcción. Entonces, y fíjate que este párrafo ha sido bien recibido por los clientes. No ponen objeciones ni nada. Es el sistema público el que joroba con que se quieren ser dueños y tienen unos reglamentos fuleros que te los ponen arriba de la cabeza y como dice José Gabriel, o si tú no aceptás esas condiciones no podéis participar. Entonces, es totalmente coercitivo. No, pero yo en realidad creo que el tema de la paternidad a mí no me hace ruido. Todo el mundo sabe quién hizo tal edificio, digamos. Uno puede, el periodismo se lo salta, a veces pone al autor que no es, o pone otra cosa. O sea, la paternidad, por lo menos entre los arquitectos sabemos quiénes hacen qué cosas y quién las hizo y quién no las hizo. Eso no ser el padre de la guagua no es un tema que sea complicado, sino yo creo que hay otras cosas que son complicadas, que es la coerción, pero yo creo que hay cosas que funcionan, ¿eh? Hay cosas que funcionan, por ejemplo, para la modificación de proyectos de edificios, la mayoría de las municipalidades exige la autorización del autor del proyecto. Del original, o si hay un cambio de profesional, por ejemplo, Sí. que uno no se lleve bien con el propietario,
y termine el trabajo con él, en los términos que uno quiera terminarlo, digamos, un cierre de contrato, uno después la municipalidad exige el ceder los derechos a los arquitectos continuadores, y uno puede hacerlo o no hacerlo, siempre y cuando lo arregle con el propietario. Si el problema son los elementos coercitivos de las fuerzas más poderosas, digamos, o sea, y ahí yo creo que, como dices tú, Bernardita, hay un Estado que es el más gravante de todo esto, porque los particulares con los particulares no hay problema, o sea, finalmente la autoría de un proyecto que te pongan en el fichero de obra, no te pongan, o en la publicidad, importa poco, después uno lo publica en la revista de la OA o en cualquier parte y aparece. Y los periodistas lo ponen, se lo saltan, pero el problema está en la coerción de entrar a una situación como la que hacen las grandes empresas, sobre todo las multinacionales, o el Estado, que simplemente, no sé, te pueden agarrar un edificio y hacer tú lo que llaman el proyecto, o sea, es un nombre, pero... y después pues, la construcción la hacen por su cuenta y la modifican. Entonces, si el Estado se salta las reglas para abajo, todo es muy complicado. Y yo creo que nadie le ha dicho al DOM que lo hace, al MOB que lo hace mal, definitivamente mal. Mira, te complemento un punto. El reglamento de consultores del MOB, sobre el cual se basan las contrataciones, viene del reglamento de contratistas de obra. Entonces, además, tiene un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la consultoría ni con la arquitectura. Y la verdad es que no, efectivamente son reglamentos muy antiguos, diseñados por alguien que probablemente ya ni siquiera trabaja en el ministerio, y se da mentira por verdad al final. Eso es lo que está pasando. Pero infringen la ley, y la infringen de manera descarada. Bueno, no sé, Bueno. como para ir cerrando, es como, Sí. es difícil mover esa máquina, ¿no? Dar la vuelta, el estado es complicado. Sí. Bueno, es un trabajo que se puede hacer con el comité de normas, ahí hay que ver. O sea, se ha hecho, Probablemente está los tratando, pero arquitectos, es difícil. los arquitectos de la OA que trabajen más con obra pública, que hay varios que son bastante expertos en obra pública, están metidos en concesiones, aeropuertos y obras grandes, hospitales, hay varios ahí que pueden aportar y nosotros hacerle una propuesta al ministerio, si no es tan difícil, si es un reglamento, no estamos cambiando la ley, no pasa por el Congreso, pasa porque el MOP diga que ciertos aspectos de su reglamento se acogen al marco legal, punto. Si nadie va a decir que el proyecto no es de ellos, Pues sí, pero al final del día... acaba de surgir que ustedes tuvieron un debate ahí sobre que el autor de una obra de arquitectura es uno, según el MOP. Sí, claro. Que es uno solo y no pueden ser varios arquitectos. Así es. Está súper complicado eso también. Sí. Okay. Bueno, Bernardita, muchas gracias por tu tiempo, por la dedicación, así que estamos en contacto, cualquier cosa que necesiten. Por supuesto, cualquier cosa que necesiten, les agradezco mucho el interés, la participación, gracias Lucía, gracias por cierto Mónica por el interés también, en el minuto que lo conversamos, y hay que generar instancias de conversación que salgan los análisis, y ahí se van logrando algunos puntos. ¿Ya? Les agradezco un montón y que tengan buena tarde. Vale, bueno, gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, Lucía. Chao. Muchas gracias. Gracias.